En este video vamos a explorar el fútbol en algunos de los momentos más oscuros de la historia. El fútbol bajo regímenes dictatoriales. Veremos cómo líderes autoritarios aprovecharon la enorme pasión que despierta este deporte en todo el mundo para distraer a la población, utilizando la emoción de los partidos y de las victorias como una forma de ocultar la represión, la censura y la violencia que ocurrían lejos de los estadios, en una época en la que discrepar del régimen podía significar terminar en prisión. Una victoria en el campo de fútbol es más importante para la población que la conquista de una ciudad en territorio enemigo. Esta frase aparece registrada en el diario de Joseph Goebbels, ministro de propaganda de la Alemania nazi y una pieza clave dentro del régimen. ¿El contexto? La frase fue escrita después de la eliminación de la selección alemana en los Juegos Olímpicos de 1936. Esto ya demuestra lo importante que era el fútbol para que estos regímenes mantuvieran a la población bajo su control, y entender esto es fundamental para comprender todo lo que veremos en este video. El día del golpe militar de 1976 en Argentina, el nuevo gobierno publicó un comunicado oficial lleno de prohibiciones. Se prohíbe esto, se prohíbe aquello, se prohíbe aquello otro. Sin embargo, había una única excepción. Se autoriza la transmisión del partido de la selección argentina contra Polonia. Desde ese momento quedó claro el papel que el fútbol tendría dentro del régimen que comenzaba. La dictadura logró organizar la Copa del Mundo de 1978 en el país, incluso mientras funcionaban centros de detención clandestinos y personas desaparecían. La Copa del Mundo es el evento deportivo más grande del planeta, y ser sede coloca al país anfitrión en una posición destacada tanto a nivel turístico como político, gracias a la enorme exposición mediática y a la propaganda asociada al evento. En 1978, Argentina tuvo la oportunidad de recibir el torneo y lo utilizó intensamente para promover y legitimar el régimen dictatorial instaurado en 1976, tras el golpe militar que derrocó al peronismo y puso en el poder a una junta militar liderada por el general Jorge Rafael Videla. El país llegó a correr el riesgo de perder la organización del torneo debido a la violencia del régimen y a las protestas internacionales contra la realización del evento en territorio argentino. Sin embargo, João Havelange, presidente de la FIFA en ese momento, ignoró las protestas y en 1977 confirmó a Argentina como sede del Mundial de 1978, en parte como agradecimiento por el apoyo argentino durante su elección al cargo. Havelange incluso llegó a declarar: «El mundo tendrá la oportunidad de conocer la verdadera Argentina». Con el respaldo de la FIFA, Videla y su régimen explotaron el Mundial como una demostración de poder, adoptando el lema «Los argentinos somos derechos y humanos», y manteniendo una cercanía casi indecorosa con la delegación y los jugadores de la selección. Esta influencia fue especialmente notoria antes del partido contra Perú, cuando el general visitó el vestuario del equipo rival, lo que levantó sospechas que persisten hasta hoy sobre la integridad deportiva del torneo y la posible interferencia del régimen en el título conquistado por Argentina. En ese partido, Argentina necesitaba vencer a Perú por al menos 4 goles para llegar a la final. El resultado terminó siendo 6-0, lo que generó sospechas de que el arquero y algunos jugadores peruanos habrían recibido sobornos para facilitar el resultado. Al principio, gran parte de la población argentina se mostraba reticente a apoyar a la selección, por temor a que eso significara respaldar indirectamente al régimen. Sin embargo, a medida que avanzaba la competencia
y se acumulaban las victorias, el entusiasmo popular fue creciendo. Muchos historiadores y periodistas afirman que el régimen se benefició políticamente del torneo. Al mismo tiempo, es importante señalar que el fútbol no creó el apoyo al régimen, simplemente fue utilizado como un instrumento de imagen. Además, también hubo protestas y denuncias internacionales durante el torneo. En el Chile de Augusto Pinochet, el fútbol también estuvo profundamente marcado por la dictadura. Poco tiempo después del golpe militar, el Estadio Nacional de Santiago, escenario de grandes partidos y sede del Mundial de 1962, fue convertido en prisión y centro de detención. Allí se llevaron a cabo torturas, interrogatorios y ejecuciones. Al mismo tiempo, Chile disputaba con la Unión Soviética un lugar en el Mundial de 1974. El primer partido terminó empatado 0-0 y el encuentro decisivo estaba programado justamente en el Estadio Nacional. La Unión Soviética se negó a salir al campo, argumentando que el estadio estaba siendo utilizado como campo de detención. Aún así, los jugadores chilenos fueron obligados a entrar a la cancha, tocar la pelota y marcar un gol en un arco completamente vacío. Este episodio es considerado uno de los partidos más absurdos de la historia del fútbol, pero aseguró la clasificación de Chile para el Mundial. Hoy, el Estadio Nacional mantiene un sector preservado en memoria de las víctimas de ese período oscuro. Otro ejemplo del uso político del fútbol en Chile involucra a Colo-Colo. El club, uno de los más populares del país y cuyo nombre rinde homenaje al líder mapuche Colo-Colo, fue utilizado por el régimen de Augusto Pinochet como instrumento de propaganda. Durante ese período, la dictadura intentó asociar su imagen al éxito del club en el fútbol nacional e internacional. Pinochet llegó a ser nombrado presidente honorario, un título que el club revocó formalmente en 2015. Actualmente, la propia institución reconoce ese período como una utilización política de su imagen, ajena a los valores que afirma representar. En Brasil, la relación entre el fútbol y la política durante la dictadura militar también fue muy intensa. El Mundial de 1970 fue el primero transmitido en vivo para todo el país, y el régimen aprovechó la oportunidad para invertir fuertemente en propaganda nacionalista, exaltando la imagen de un Brasil perfecto y victorioso, mientras ocultaba torturas y desapariciones. En ese momento, el entrenador de la selección era el periodista y crítico de la dictadura João Saldanha. Inconforme con su presencia, el régimen presionó a la Confederación Brasileña de Deportes, CBD, para reemplazarlo, apenas 3 meses antes del Mundial, por Zagallo. Además de Saldanha, jugadores como Djalma Díaz, Dirceu López y Toninho Guerreiro también fueron descartados. Incluso circuló un mito promovido por el propio régimen de que Saldanha quería dejar fuera a Pelé alegando un supuesto problema ocular, algo completamente falso. Pelé prefirió mantenerse discreto para no perder la oportunidad de disputar la Copa del Mundo. Durante el torneo en México, el presidente general Emilio Garrastazu Médici utilizó el fútbol para reforzar su popularidad. Se involucraba públicamente, comentando resultados, dando opiniones sobre las alineaciones e incluso llamando a los jugadores durante la concentración. Médici también se dejó fotografiar celebrando el título como un aficionado común, consolidando la imagen de un Brasil unido y ganador. Este éxito deportivo, junto con el llamado milagro económico de la década de 1970, ayudó a consolidar una estabilidad relativa para la dictadura militar. Al año siguiente, se organizó el primer Campeonato Nacional de Clubes, marcando la expansión del fútbol brasileño
bajo influencia política. El campeonato brasileño también fue manipulado por la dictadura. Existía una frase popular en la época: cuando la arena va mal, otro equipo al Nacional. Esto significaba que los clubes eran incluidos en el campeonato para agradar a políticos y oligarquías regionales, con el objetivo de conseguir apoyo político. El auge de esta práctica ocurrió en 1979, cuando el Brasileirão llegó a tener 94 equipos. La expansión del torneo y la creación de nuevos clubes fuera de las capitales tenía un motivo claro: servir como instrumento de propaganda y control social, garantizando votos y popularidad para la Arena, el partido del régimen. Además, el gobierno incentivó la construcción de estadios en todo el país. Al menos 50 estadios con capacidad superior a 20.000 espectadores fueron construidos fuera de las capitales del sur y sudeste, fortaleciendo aún más la presencia del fútbol dentro de la estructura política del régimen. No siempre el fútbol fue solo una herramienta de manipulación. Muchas veces también se convirtió en un símbolo de resistencia frente a los regímenes autoritarios. En Uruguay, durante la dictadura, el inesperado defensor conquistó el campeonato uruguayo, algo que, en la era profesional, solo habían logrado Peñarol y Nacional. La victoria adquirió un fuerte significado político. Representaba una forma de oposición al régimen. La celebración reforzó ese mensaje. Los jugadores dieron una vuelta olímpica invertida, caminando en sentido contrario al tradicional, como una señal de protesta silenciosa. En Brasil, uno de los ejemplos más emblemáticos de resistencia fue la democracia corintiana. El movimiento defendía la lucha contra la dictadura militar e implementó una práctica inédita dentro del club. Todas las decisiones se tomaban por votación, con el mismo derecho a voto para todos, desde el utilero hasta el entrenador. El equipo incluso llevaba frases como "diretas ja" en el uniforme, convirtiendo el fútbol en un instrumento de compromiso político y social. Cabe destacar que, aunque parte de la dirigencia del Corinthians había apoyado inicialmente al régimen militar, la presión y la movilización de la afición terminaron transformando al club. La democracia corintiana se convirtió en una victoria de la hinchada frente al autoritarismo interno, fortaleciendo la historia del club como símbolo de autonomía y participación popular. Desde 2002, Argentina conmemora cada 24 de marzo el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, una fecha que recuerda el golpe militar de 1976 y rinde homenaje a las víctimas de la dictadura. Con el paso del tiempo, el día también se ha convertido en un momento de movilización y protesta contra el autoritarismo. La búsqueda de memoria, verdad y justicia es ampliamente compartida por la sociedad argentina, algo que también se refleja en el fútbol. Cada año, los clubes argentinos participan en esta memoria colectiva, principalmente a través de las redes sociales. En 2025, por ejemplo, 28 de los 30 clubes de la Primera División publicaron mensajes sobre la fecha. Algunas iniciativas van aún más allá. En 2019, el Club Atlético Banfield realizó una ceremonia simbólica para devolver la condición de socios a 11 hinchas desaparecidos durante la dictadura, un gesto que inspiró acciones similares en otros clubes. En Brasil, las fechas que marcan el inicio de la dictadura militar no tienen el mismo impacto social. Las protestas son menos frecuentes, y eso también se refleja en el fútbol. Entre los clubes de la élite brasileña, solo algunos se pronuncian institucionalmente sobre el tema. Aún así, los mensajes suelen ser discretos. Para la historiadora Lívia Gonçalves Magalhães,
Esta diferencia está relacionada con la forma en que cada país enfrentó su pasado autoritario. En Argentina, los juicios contra militares y las políticas de memoria ayudaron a consolidar un consenso social de rechazo a la dictadura. En Brasil, la amnistía a los agentes del régimen y la falta de políticas públicas dificultaron este proceso. Existe casi un pacto social en Argentina de que la dictadura fue algo incorrecto. En Brasil, eso no ocurrió de la misma manera. Así, mientras los clubes argentinos suelen preservar la memoria de hinchas y atletas desaparecidos, en Brasil el silencio institucional todavía es común, muchas veces para evitar divisiones políticas entre los aficionados. El fútbol siempre ha sido una de las mayores expresiones de identidad colectiva y de unión nacional. Basta observar lo que ocurre durante un mundial. Las selecciones movilizan a millones de personas, influyen en el estado de ánimo de todo un país e impactan directamente en la autoestima de sus sociedades. Las reacciones de los aficionados durante los partidos muestran cómo las victorias y las derrotas superan los límites de la cancha y se convierten en experiencias compartidas por toda la sociedad. Ignorar esta dimensión es ignorar la propia fuerza social del deporte. El fútbol no existe aislado de la realidad en la que está inserto. Refleja emociones, disputas, identidades y también intereses políticos que atraviesan la vida colectiva. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, y si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora y activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna novedad.